¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con la información más relevante de la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos continuamos viendo datos favorables. De hecho, hay un aumento importante en la parte de sueldos y salarios. Y esto, por otro lado, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, también tiene este efecto secundario en temas de inflación. De hecho, pues los miembros de la Reserva Federal en general siguen estando un poco preocupados con que los números de inflación pues continúan altos. Inicialmente, y lo hemos comentado, han sido por problemas de suministros, por temas de commodities como el petróleo, como el gas, pero bueno, ahora también por el lado de la demanda pareciera ser que el tema de salarios podría seguir contribuyendo a tener inflaciones altas en aquel país. De hecho, la inflación del productor se aceleró en agosto a un nivel récord de 8.3%, esto año con año, lo cual pues es un nivel bastante alto que no se veían niveles de este tipo desde 2010. Y también las solicitudes de desempleo pues salen bastante bajas, continúa mejorándose este ambiente laboral de tal forma que las solicitudes de desempleo que se esperaban por 335,000 salieron realmente más por 310,000, y esto, bueno, pues nos da este foco de que las cosas continúan con una recuperación importante en Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues también esto hace que podamos ver a la Reserva Federal parando o pausando de una forma un poco más rápida todo lo que son estos impulsos a la economía con la parte de compra de activos financieros, lo cual, si bien ya se había pues asumido por parte del mercado, pues estos datos contribuyen a que se vuelva a hablar sobre este tema. En México, lo más importante ha sido pues la presentación del presupuesto 2022, que en general pues marca también un crecimiento optimista de la economía, que se espera que el próximo año sea del 4.1% en el PIB, y esto, bueno, pues sería un impulso extendido por parte de este año, que, como lo hemos comentado, también trae un ritmo de expansión bastante importante después de la desaceleración tan fuerte del 2020. En general, no hubo mayores sorpresas en temas del presupuesto. Se ve pues también una carga fiscal de Pemex importante. Sin embargo, se ha reducido, dado que algo de esta carga fiscal la estará retomando el país mediante deuda gubernamental. Y en general también vemos que hay un incremento en el gasto de salud por aproximadamente un 15% contra el año anterior. También se ha hablado de la esperada inicio en el aeropuerto de Santa Lucía, el cual, bueno, pues si bien todavía faltan algunos meses y en teoría tendría que estar listo para marzo del 2022, pues queda todavía la duda qué es lo que pasará, sobre todo en temas de espacio aéreo, donde se podría estar limitando las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para poder comenzar con esta operación, pero todavía los planes y los temas con las diferentes aerolíneas pues están lejos de tener algún acuerdo. En noticias internacionales vimos al Bitcoin, bueno, con su habitual volatilidad fuerte. En esta semana se ajusta un menos 10%. Finalmente, El Salvador termina ya por adoptar de manera oficial al Bitcoin como una moneda de curso legal. Recordando que esto lo habíamos comentado en alguna otra cápsula. El Salvador pues es una nación que no tiene una moneda propia, que hasta el día de hoy pues lo que utilizan como moneda de curso legal en ese país es el dólar americano. Y bueno, pues acá hace sentido el adoptar una moneda de este tipo, pero vemos difícil que esto ocurra en países donde sí hay monedas de curso legal propias y pues gobernadas por el Banco Central, lo que es claramente la mayor parte de los países a nivel mundial. En temas de coronavirus, bueno, pues acá seguimos viendo que la OMS sigue hablando de que seguramente se estarán viendo mutaciones, que es importante el tema de vacunación, pero que en todo caso pues el coronavirus muy probablemente ha llegado para quedarse, y lo que queda pues es mitigarlo de la forma más eficiente posible.
Y en Europa, bueno, tuvimos el dato del Banco Central que también disminuye ya las compras de activos financieros, así como en el caso de Estados Unidos ya se prevé y han anunciado que poco a poco lo estarán disminuyendo. Pues en Europa es exactamente el mismo tema y acá sí ya en su última reunión pues empiezan a hacer una disminución de estas recompras para tratar también de ir poco a poco disminuyendo los apoyos que el Banco Central está dando a la economía. Y en Alemania, bueno, pues también se empiezan poco a poco a preparar para la sucesión de Angela Merkel, que ha llevado pues a esta nación como primer ministro durante bastantes años. Y bueno, pues se aproxima ya el momento de las elecciones para tener su transición. Y en cuanto a mercados, pues lo que tuvimos fueron mercados que en general tuvieron caídas, algo de toma de utilidades después de que vimos al S&P 500 hace una semana romper nuevamente un récord histórico y quedar por arriba de los 4.500 puntos. En esta semana bajamos ligeramente de ese nivel con una toma de utilidades de menos 1.69%, un poco también afectado por temas tecnológicos o de compañías de tecnología, donde sabemos que todavía el tema del conflicto entre Estados Unidos y China continúa haciendo ruido, sobre todo para este tipo de empresas. En México también tuvimos una semana con algo de caídas, tomas de utilidades, después de también haber tenido récord histórico hace unas semanas en el IPC. Es así que cerramos en 51.521 puntos, una caída del menos 0.60%. Particularmente con algunas empresas del sector minero cayendo, pero en todo caso el rendimiento acumulado en el año está cercano pues al 17%. En Europa también una caída del menos 0.75%, muy en línea con el resto de los mercados a nivel mundial y con este anuncio del Banco Central Europeo que poco a poco empezará a limitar sus estímulos a través de recompras de activos más cautelosas o con menos monto. Y finalmente Asia, que es una región que ha estado con mucha volatilidad en los últimos meses, pues fue la región que tuvo un poquito más de estabilidad. Aquí fue una muy ligera minusvalía la que tuvo la región, claramente después de unas semanas muy complicadas y donde se trata de seguir evaluando qué tanto las autoridades chinas particularmente estarán con cambios de regulación y con un ambiente más restrictivo para las empresas de tecnología de aquel país. En cuanto a divisas, bueno, pues seguimos con un peso muy en la misma línea, en ese rango del que hemos hablado, que se ha estado moviendo y seguramente se seguirá moviendo en los siguientes meses, de 19.50 a 20.50, en esta ocasión acercándose un poquito más a la parte baja del rango, en 19.89, con una caída con respecto a el nivel de cotización que tuvimos la semana pasada. En el caso del euro continúa pues muy estable, muy cercano a 1.18 dólares por euro, que es básicamente en donde lo hemos visto fluctuar en las últimas semanas. Y en lo que tiene que ver con tasas, pues la tasa del CETE de 28 días sin mucho cambio, 4.49%, la última subasta, y el resto de la curva sí con algo de disminuciones, entre 2 y 4 puntos base, los plazos de 1 año, de 3 años, de 5 años, hasta los 15 años, con algunas ligeras subidas en la parte más larga, pero en general pues todas estas caídas beneficiando a los fondos de renta fija de mediano plazo, que bueno, tienen plusvalías cada vez que hay una disminución de tasas, y los bonos que tienen estos fondos pues se revalúan ante unas tasas de descuento más bajas. Para esta semana, ¿qué es lo que vamos a tener en la parte de agenda económica? En México hay pocos datos. Vamos a tener los datos de las ventas mismas tiendas de ANTAD y el dato de reservas internacionales en una semana que será relativamente corta por el feriado de Independencia. Y en Estados Unidos, bueno, pues datos importantes de inflación, de producción industrial y de confianza que también deberían seguir saliendo sólidos. Particularmente el dato de confianza será importante revisarlo, en el sentido de que los últimos datos han salido un poco más
bajos de lo que se esperaba, pues la gente también se empieza a ver preocupada por los temas de inflación en aquella nación. Entonces será importante ir viendo cómo la confianza pues no caiga, no obstante que estamos viendo estos datos de inflación pues que desde hace muchos años no se veían en aquella nación. Por el momento es lo que queríamos compartir con ustedes. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.